Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron operaciones de rastreo a gran escala para eliminar los remanentes del ejército sudanés en Al-Fashir, el último bastión de las tropas regulares en Darfur. Naciones Unidas denunció ejecuciones sumarias y alertó de una nueva posible escalada. El huracán Melissa avanza hacia Jamaica con categoría 5, la máxima de la escala. La isla espera un impacto catastrófico en las próximas horas. En Cuba, 650.000 personas están en alerta, mientras que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 fallecidos. En España, el gobierno de Pedro Sánchez se tambalea. Este lunes, la cúpula del partido independentista catalán Junts anunció su voluntad de romper los acuerdos con el Partido Socialista, lo que dejaría a la coalición gobernante en minoría. El jueves está previsto que la militancia de la formación vote para ratificar o no esta decisión. Con nuestra invitada del día conversamos sobre la negativa de Israel a permitir que tropas turcas entren a la Franja de Gaza como parte de la fuerza de estabilización. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha adoptado una postura hostil hacia Israel no solo en declaraciones, sino también en medidas diplomáticas y económicas. Las fuerzas paramilitares de Sudán afirmaron haber tomado el control de un importante bastión, la ciudad de Al-Fashir, en la región de Darfur Occidental. Los enfrentamientos con el ejército regular sudanés dejaron decenas de muertos y miles de desplazados. La ONU denuncia una terrible escalada y ejecuciones sumarias de civiles. El último reducto del ejército de Sudán, en toda la región de Darfur, ahora formaría parte del dominio de las fuerzas de apoyo rápido, quienes reivindicaron este fin de semana el control total de la ciudad de Al-Fashir. Sería un avance militar por parte de los paramilitares que dejó al menos 26.000 desplazados, según la Organización Internacional para las Migraciones, y decenas de muertos. La organización denuncia una limpieza étnica, al igual que muchas ONGs. El apoyo rápido llevó a cabo una masacre de decenas de personas por motivos étnicos en Al-Fashir y saqueó instalaciones médicas y farmacias en una masacre atroz cometida por el apoyo rápido ayer por la noche en la ciudad de Al-Fashir, que se suma a sus crímenes continuos en Al-Fashir y Darfur. Las FARC procedieron a asesinar a ciudadanos desarmados por motivos étnicos en un crimen de limpieza étnica. La ONU no pasó por alto la masacre. Su representante para los derechos humanos, Volker Turk, afirmó que los paramilitares están perpetrando ejecuciones sumarias. Por su parte, el secretario general de la ONU destacó una guerra que no solamente se libra entre compatriotas. Porque el nivel de sufrimiento que presenciamos en Sudán es insoportable y es evidente que no solo tenemos un problema sudanés, con un ejército y las fuerzas de apoyo rápido, combatiendo entre sí. Tenemos cada vez más interferencias externas que socavan la posibilidad de un alto el fuego y una solución política al problema. La guerra de Sudán inició en 2023 y ha provocado decenas de miles de muertos y 13 millones de desplazados. Según la ONU, el país atraviesa la peor crisis humanitaria del planeta. Al menos 2 manifestantes fueron asesinados a tiros en Camerún en medio de las protestas contra la reelección del presidente Paul Biya a sus 92 años. Este lunes se registraron fuertes choques en medio de movilizaciones, luego de que el principal opositor, Issa Chiroma Bakari, denunciara disparos a las afueras de su residencia. La oposición desestimó los resultados y pidió que se publicara información creíble. El nuevo gobierno de Biya es de 7 años, por lo que el mandatario podría estar en el poder hasta los 99 años. Ahora vamos al Caribe. El huracán Melissa, de categoría 5, avanza hacia Jamaica con vientos de 260 kilómetros por hora y podría producir inundaciones catastróficas. El fenómeno mantiene en alerta a 650.000 personas en Cuba, al tiempo que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 muertos y provocó cortes masivos de electricidad. Ampliamos a continuación. Fuertes olas ya rompen en la costa de Jamaica, donde el viento sopla con fuerza. En toda la isla, los habitantes se preparan para enfrentarse al huracán Melissa y protegen sus hogares y negocios lo mejor que pueden.
Estamos colocando contrachapado para barricar las ventanas y sacos de arena para evitar que entren escombros o que se cuele gente. Los vientos ya superan los 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han clasificado el huracán como de categoría 5 y las autoridades jamaicanas piden a la población que extreme las precauciones. Todas las zonas de Jamaica se verán afectadas. El impacto principal de la tormenta se sentirá entre la noche del lunes y el martes. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. La baja velocidad del huracán, de unos 6 kilómetros por hora, preocupa a los expertos, ya que las condiciones de tormenta podrían prolongarse en la isla durante 2 o 3 días y causar daños considerables. Estas precipitaciones potenciales superarán los 90 centímetros en un terreno muy montañoso, lo que sin duda provocará inundaciones catastróficas, crecidas repentinas potencialmente mortales, carreteras intransitables y comunidades aisladas. En las últimas horas, Melissa ya ha azotado con violencia la República Dominicana y Haití, causando varias víctimas. Algunos habitantes expresan su angustia. En su trayectoria, el huracán también debería afectar al sur de Cuba. En Santiago, los habitantes se preparan retirando escombros y cortando ramas para prevenir al máximo los riesgos de accidentes. Argentina amaneció el lunes con la victoria electoral legislativa del partido del mandatario Javier Milei en la víspera. La Libertad Avanza ganó 64 bancadas en la Cámara de Diputados y derrotó al peronismo. Un triunfo que permitirá al libertario seguir con su programa de reformas económicas. Una buena noticia para sus seguidores y para la bolsa, que amaneció con alzas del 17%, mientras otros sectores de la población temen un aumento de las desigualdades. Más detalles con William Gasso. Sentimientos encontrados en Argentina. Son las reacciones este lunes tras la contundente victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término. Con más del 40% de los votos, la Libertad Avanza extendió su control en el Congreso y el presidente libertario podrá seguir implementando su drástico programa de reformas, consideradas necesarias por sus seguidores que celebraron esta victoria. Contenta, no esperaba que los resultados fuesen tan buenos. La verdad que anoche festejaba, creo que el país va por un buen camino, me parece que las cosas están cambiando, estamos teniendo, por lo menos los que nos matamos laburando y los que somos clase media, muchas oportunidades para volver a hacer cosas que ya no podíamos hacer en este país. Pese a la euforia trasladada también a los mercados, la política de desregulación económica y las medidas de austeridad implementadas por Milei tienen un costo social elevado. Ciertos sectores de la sociedad, como los trabajadores públicos o las personas pensionadas, perdieron poder adquisitivo y los oponentes al oficialismo temen que se agraven las desigualdades. La gente todavía tiene mucha confusión y no tiene claro lo que se necesita para realmente potenciar todo lo que en nuestro país tenemos y para que salgan adelante las virtudes que nuestro pueblo tiene, que son virtudes históricas de solidaridad, de defensa de los derechos, de memoria, de verdad y de justicia. Así que hoy, preocupadas. Por otro lado, Donald Trump felicitó a Javier Milei por su victoria, que agradeció los esfuerzos del republicano y del secretario del Tesoro estadounidense en un salvataje de inyección de reserva de dólares, que estuvo condicionado a lo que saliera de las urnas. Seguimos en Trinidad y Tobago porque la llegada el domingo del destructor de la Armada estadounidense para realizar entrenamientos militares fue denunciada por Venezuela, que acusa a Washington de preparar una operación de falsa bandera para justificar una agresión contra el país. La presencia del destructor en la capital Puerto Príncipe, apenas a 11 kilómetros de la costa venezolana, ocurre en medio de la campaña del presidente Trump contra supuestos carteles de la droga en el Caribe. Nos amplía Jesús Yajure. Venezuela tilda de peligrosa provocación el arribo de un destructor estadounidense a la vecina Trinidad y Tobago. El USS Gravely, un buque de guerra equipado con lanzamisiles guiados, atracó el domingo en la capital Puerto España, en una visita que se extenderá por 4 días y que incluirá ejercicios militares con las fuerzas de defensa locales. La presencia del buque ha provocado la protesta de Caracas e intensifica la presión del presidente Donald Trump, que aprobó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. El ministro de Exteriores venezolano denuncia una supuesta operación de bandera falsa.
Venezuela ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA, atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela para justificar una agresión contra nuestro país. Esperamos que Trinidad y Tobago haga lo propio y no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe. Estados Unidos y Trinidad y Tobago ejecutan maniobras militares conjuntas en el Caribe, donde hay desplegados 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35. Más recientemente anunció el traslado del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado que Estados Unidos busca un cambio de régimen. Por su parte, Trinidad y Tobago respondió afirmando que la visita busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad. La visita del USS Gravely tiene como objetivo reforzar la lucha contra la delincuencia transnacional. Trinidad y Tobago ha dejado claro en repetidas ocasiones que valora la relación de este país con el pueblo de Venezuela. Fuerzas estadounidenses han bombardeado al menos 8 presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe. Trump acusa a Maduro de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, una acusación que el gobierno venezolano rechaza. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha condenado lo que llamó una provocación militar por parte de Estados Unidos. Rodríguez, que también ocupa la cartera de Energía y Petróleo, anunció que Caracas suspendería todos los acuerdos energéticos con el gobierno trinitense. Nos desplazamos ahora hasta la Franja de Gaza, donde Hamás anunció que este lunes a las 9 de la noche, hora local, entregará el cuerpo de otro rehén fallecido, el número 16 de los 28 que tuvo en su poder y que habría sido rescatado en Ciudad de Gaza horas antes. En tanto, una delegación de Egipto, militantes de Hamás y voluntarios de la Cruz Roja siguen buscando restos de los demás secuestrados, que podrían seguir bajo escombros. Esto al tiempo que en Israel, el Foro de Familias de Rehenes pidió la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego, hasta que Hamás devuelva la totalidad de los restos. De otra parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que Tel Aviv no aprobará que Turquía envíe tropas a Gaza como parte de la fuerza de estabilización. Desafortunadamente y principalmente durante los últimos 2 años, pero incluso antes, Turquía, liderada por Erdogan, lideró una estrategia hostil contra Israel, que incluyó no solo declaraciones hostiles, sino también medidas diplomáticas y económicas. Por lo tanto, no es razonable que permitamos que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza y no lo aceptaremos. Y se lo dijimos a nuestros amigos estadounidenses. En España, la gobernabilidad de Pedro Sánchez a las puertas de la presentación de los presupuestos generales del Estado está en el aire. Este lunes, desde Perpiñán, en el sur de Francia, la cúpula del partido independentista catalán Junts, liderado por el expresidente regional Carles Puigdemont, anunció su voluntad de romper los acuerdos de gobierno con el Partido Socialista, que fueron imprescindibles para que Sánchez apuntalara su reelección en 2023. La militancia del partido, en una votación prevista para el jueves, deberá ratificar o no esta decisión, mientras desde el Ejecutivo afirman tender la mano a la formación conservadora y soberanista catalana. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, tiene más detalles. Carles Puigdemont ha sido muy claro. Un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto. Casi 2 años después de los pactos de Bruselas en los que el partido independentista catalán de derechas Junts firmó un acuerdo de investidura para que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno con los 7 escaños que ostentan los catalanes en el Parlamento, los de Puigdemont recriminan al gobierno de coalición haber incumplido varios de los compromisos, como por ejemplo la implementación total de la amnistía, bloqueada y a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, y razón por la cual Junts se reunió en la ciudad francesa de Perpiñán, ya que el expresidente de Cataluña no puede regresar aún a España tras su huida a Bruselas en 2017. También la oficialidad del catalán como idioma en la Unión Europea o el traspaso de las competencias de inmigración al Gobierno regional de Cataluña, una iniciativa que sí fue llevada al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, pero rechazada en votación el mes pasado. El presidente de Junts ha recordado que el diálogo podría retomarse solo si hay beneficio para Cataluña, y desde el Partido Socialista afirman que tienen la mano tendida. Esta ruptura del pacto de investidura, que tendrán que ratificar los militantes independentistas este jueves que viene por la tarde, no supone necesariamente que vaya a caer el gobierno de Sánchez, algo para lo que Junts tendría que apoyar o proponer una moción de censura, sino que dejarán de apoyar legislativamente al Partido Socialista en el Congreso, que se queda en minoría. Es decir, será muy complejo, por ejemplo, aprobar leyes o los presupuestos del Estado, que llevan prorrogados desde 2023. Tal y como ha dicho Carles Puigdemont al finalizar su comparecencia
presidencia podrán ocupar sillones, pero no gobernar. Podrán tener el poder, pero no podrán ejercerlo. Una nueva etapa difícil comienza para Pedro Sánchez, que insiste en que las elecciones generales en España se mantienen para 2027. Seguimos en Italia porque este lunes el Tribunal de Apelaciones de Bolonia aprobó que el ucraniano sospechoso de coordinar el sabotaje a los gasoductos Nord Stream en 2022 se ha transferido a Alemania. La defensa legal del acusado, identificado como Sergi K., apelará la decisión ante el Tribunal de Casación, la más alta corte italiana, argumentando que no se detendrán hasta que la justicia examine las implicaciones del caso en materia de derecho internacional y humanitario. Recordemos que las explosiones de septiembre de 2022 fueron descritas como un acto de sabotaje y cortaron gran parte del tránsito de gas ruso a Europa. En Francia arrancó este lunes el juicio contra 10 personas por el presunto acoso cibernético a la primera dama Brigitte Macron. Una acusación legal tomada luego de que afirmaciones falsas inundaran Internet acerca de un supuesto cambio de género de la esposa de Emmanuel Macron. 8 hombres y 2 mujeres están acusados de hacer este tipo de comentarios, equiparando la diferencia de edad con su marido a la pedofilia. Ahora, de ser declarados culpables, enfrentarían hasta 2 años de prisión. Y cerramos esta emisión en Ámsterdam porque la capital de Países Bajos cumplió este lunes su aniversario 750. Para celebrarlo, las autoridades encargaron una torta de 75 metros de largo, cuya primera porción fue cortada por la alcaldesa de la urbe a las 7:50 de la mañana. La conmemoración, que se ha extendido a lo largo de todo 2025, culmina este lunes entre las lluvias otoñales y un toque dulce del que pudieron disfrutar 7.500 personas. Continuamos con nuestro invitado del día. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, rechazó la presencia de tropas turcas en la Fuerza de Estabilización Internacional que llegue a la Franja de Gaza. El diplomático aseguró que la postura del gobierno turco, liderado por Recep Tayyip Erdogan, ha sido hostil hacia Tel Aviv. Para analizar el panorama, conectamos con Sofía Gómez Mansur. Ella es analista internacional especializada en Medio Oriente. Yo le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole históricamente cómo han sido las relaciones entre Israel y Turquía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de una situación particular, sobre todo si nos retrotraemos a partir del 2008-2010 aproximadamente, cuando Turquía retiró su presencia institucional y sus embajadores de Israel y empezó ahí una relación bastante tensa, con idas y vueltas en función de los distintos conflictos que se fueron presentando. En ese momento fue por el ataque puntual a una flotilla en donde murieron ciudadanos turcos, que Turquía decide tomar esta decisión. Luego, con un progresivo acercamiento, donde también hubieron tensiones en el 2022, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de dicho país, donde nuevamente volvieron a haber quiebres y nuevamente ha habido ahora un acercamiento puntualmente a partir de la situación en Gaza de cooperación o de necesidad estratégica por parte de Turquía dentro de la región, pero hablamos de un clima tenso, de un clima hostil, donde no ha habido una continuidad en las relaciones, sino que han habido justamente idas y vueltas, por decirlo de una manera más simple. ¿Usted de alguna manera cree que este veto de Israel a la participación turca en esa misión de estabilización refleja una desconfianza hacia Ankara o es más bien una estrategia para limitar la influencia regional de Turquía? Creo que responde a ambos, una desconfianza y también es una estrategia. Una desconfianza porque obviamente a partir de los sucesos de octubre del 2023 que se produjeron en la región, Turquía ha intentado ocupar todos los espacios como siempre ha podido, como mediador, como puente dentro de la región, que ya lo había hecho anteriormente con otros casos, como fue en Libia en 2019 y 2020 como garante del gobierno de acuerdo nacional. Ahora puntualmente ha salido como garante del proceso de reacción de la nueva
constitución siria, entonces está intentando ocupar todos los puestos o los lugares de poder dentro de este esquema que ha sido muy cambiante, con un Israel muy avasallador también que está buscando ocupar esos espacios. Permitirle el ingreso a la región de manera deliberada a través de un proceso institucional para Israel primero le generaría desconfianza del accionar que pueda llegar a tener intentando de buscar más aliados estratégicos y limitaría también su accionar como principal equilibrador de poder o contenedor de poder actualmente dentro de la región. Si analizamos puntualmente este hecho, ¿podría el veto profundizar estas tensiones entre Turquía e Israel o cree usted que ambos países lo que van a buscar es canales alternativos de cooperación en temas regionales? Creo que para Turquía en este momento, como bien mencionaba recién, ha tenido un proceso bastante protagónico, ¿no? Siendo garante de otras situaciones que se han dado en Medio Oriente y donde tiene una relación de socios estratégicos con Rusia y con Irán, donde tiene flexibilidad y donde ha sido llamado a la zona para situaciones como la crisis del Golfo en Qatar o más recientemente lo que sucedió en Azerbaiyán. Digo, sigue siendo como un garante que tiene un pie en el mundo occidental con su presencia dentro de la OTAN, que es una necesidad para países como Estados Unidos, pero tiene una reminiscencia también hacia su pasado con Medio Oriente a través de el Imperio Otomano. Por lo cual, lo que va a buscar va a ser justamente poder sacar el mayor provecho posible sin que esto le genere demasiados costos. En cuanto a Israel, a lo que se expone es justamente a retrasar el proceso de estabilización que se ha planteado para Gaza, que se puede llegar a canalizar en que se haga una reforma de este proceso institucional que ya se había establecido y se busque que pueda empatizar con países con los cuales tiene relaciones más fluidas, como pueden ser Qatar, Egipto, Jordania. Bueno, Gideon Sa'ar dijo que ya le habían comunicado a Washington que no iban a aceptar esas fuerzas turcas, pero Estados Unidos ya ha adelantado conversaciones con países como Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, la misma Turquía o Azerbaiyán. A fin de cuentas, ¿depende de Israel o de Estados Unidos quiénes van a llegar a Gaza? En cierto modo podría decir que la última palabra la va a tener Estados Unidos. Tengamos en cuenta que ha sido un proceso el cual ha estado totalmente moldeado y formado por Trump, este acuerdo de paz que se logró. Pero también me parece que Israel va a tener ciertos límites que no va a negociar con Estados Unidos, que tienen que ver con su influencia dentro de la región. Entonces podría decir que es un 80-20, un 80% por parte de Estados Unidos, pero un 20%. Creo que Israel puede llegar a ser flexible en otras cosas, pero no creo que vaya a negociar la presencia de Turquía dentro de la región, porque justamente es algo que no le conviene, que es una competencia en cuanto a rivalidad de poder, que puede desestabilizar el equilibrio que ha logrado, entre comillas, con sus avances a partir de octubre del 2023, y que le puede generar una desconfianza en esta zona que justamente está tan propensa a cambios dentro de estas estabilidades y desestabilidades que se vienen dando. Bueno, el ministro de Exteriores también dijo que las naciones que participen el ministro de Exteriores de Israel, que las naciones que participen en este proceso de estabilización no necesariamente tienen que apoyar a Tel Aviv, pero no deben ser hostiles. ¿A cuáles países podría referirse que no sean los antes mencionados? Pueden ser algunos países del Golfo o también, si queremos pensar en América Latina, hacernos ilusiones y pensar, ¿por qué no?, con países con los cuales tiene afinidad. El tema es la presentación de capacidad de recursos para poder enviar y la posibilidad de la cercanía que hagan factible que justamente el compromiso sea que llegue el abastecimiento, llegue la presencia técnica y el aporte de las tropas. Entonces creo que por eso también se piensa mucho en países que están en la región. El problema es que, bueno, hay que tener en cuenta que la presencia de Israel en la región es polémica desde su misma creación en el año 1948 y tampoco mantiene relaciones con muchos países
dentro del mundo árabe o relaciones estables. Por lo tanto, la lista dentro de la región quizás puede llegar a ser un poco más acotada y vamos a ir a actores tradicionales como han sido Qatar, Egipto, Jordania, que se han presentado como garantes del proceso desde el primer momento que sucedieron los eventos del 7 de octubre del 2023 y que son actores ya conocidos para Israel, que está también un poco temeroso de lo que puede llegar a salir de este procedimiento de estabilización de Gaza, que recién está empezando, ya con algunas ralentizaciones, como sucede ahora, pero que va a ser un experimento a ver en qué deriva y si efectivamente se puede sostener en el tiempo. Bueno, en medio de este panorama, algo fundamental es quién se va a encargar entonces de garantizar los derechos de la población civil en la Franja de Gaza. Es una excelente pregunta y bueno, creo que ha sido lo que se ha estado intentando lograr estas últimas semanas. El proceso de estabilización por parte de un consejo tecnocrático es el segundo paso que se plantea dentro de este programa de paz que ha sido planteado por Trump. Ya se están teniendo inconvenientes en esta primera semana porque los tres primeros ejes sobre los cuales hay que trabajar ahora es la seguridad, garantizar el cese de los conflictos armados. Han habido muchas denuncias por parte de ambas partes que ya no se ha respetado el acuerdo, habiendo intercambios y muertes de por medio. El acceso humanitario, que está bastante retrasado en función de las necesidades de una región que se encuentra devastada, y la reconstrucción, que garantice justamente poder establecer servicios básicos, sobre todo para la atención médica. En tanto, volvemos a ver cómo los organismos internacionales, como quizás las Naciones Unidas, necesitan un compromiso mucho más fuerte y garante dentro de este proceso, que ya lo están haciendo, pero también el compromiso por parte de los países como Egipto, Qatar, que ya se han presentado como mediadores, incluso trabajaron en el proceso, pero acá es indispensable la colaboración de Israel. Tengamos en cuenta que el acceso a la franja, la coordinación logística y territorial depende de su permisividad para que estos actores puedan hacer paso y puedan entrar a la franja para poder hacer efectivo esta primera y esencial etapa. Y también hay demoras en tanto mientras más observaciones y faltas de coordinación logística y de aceptación hayan por parte del gobierno israelí, más se va a retrasar este proceso y corre riesgo justamente en la parte humanitaria, que es donde se ha venido haciendo foco, sobre todo el último tiempo. Ya si volvemos un poco al papel de Turquía, le pregunto por ese rol mediador y negociador de los últimos años, ¿a qué se debe? Creo que le sirve a Turquía porque sobre todo siempre ha buscado socios tácticos dentro de la región, tanto con Occidente como con Oriente, y es también un poco lo que le ha permitido a Erdogan mantenerse en el poder por más de 22 años aproximadamente, y tiene que ver también con una especie de trayectoria personal por su parte en esta construcción de la política exterior. Pues Sofía, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muy amable a ustedes y gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Pausa corta y volvemos.